Bien, como ya te dije en el video anterior, la parte de las fallas de señal de radiofrecuencia es, por escándalo, lo más complejo de cualquier teléfono celular. Ahora les voy a mostrar, fíjense, la cantidad de componentes. Todo esto que se ve acá son de radiofrecuencia. Todos estos, fíjense, impresionante, impresionante, ¿ok? La cantidad de cosas, cantidad de bobinas, cantidad de filtros, capacitores. ¿Cómo hago para reconocer la zona de radiofrecuencia de una placa? Por esto. Porque ves un montón de chips pequeñitos, todos juntos, y además de esos, estas bobinitas azules, que yo le digo los pitufitos. Estos pitufitos son bobinitas, que si ustedes se fijan, si yo vengo y toco, tienen continuidad porque son como cables. Estos pitufitos, ¿bien? Yo tengo que ver dónde está en el teléfono la zona donde tengo muchos chips pequeñitos, IC, y estos pitufitos, y esa parte es la de radiofrecuencia, la que maneja la señal. Otro tip importante es que voy a encontrarme con un montón de chips, de circuitos integrados, cuya soldadura está por fuera. ¿Ve que tienen patitas? Tengo patitas, 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 patitas. Eso me está hablando, me está haciendo referencia a que estoy en la zona de radiofrecuencia. ¿Bien? ¿Cómo voy a distinguir a los componentes acá? Empiezo por lo más fácil. Estos son los switches de antena. Todos estos conectores que muchas veces llevan cable, ¿cierto? ¿Cómo los controlo? Es muy sencillo. Si ustedes se fijan, por acá entra la señal, pasa por esta antena y sigue al otro lado. ¿Qué tengo que tener yo? Continuidad entre la entrada y la salida. ¿Ok? Entre entrada y salida. Así verifico los switches de antenas. Si me falla, si se me corta, no voy a tener señal. Si yo encontrara, por ejemplo, uno dañado, no suena, se me cortó, ¿qué puedo hacer? O lo reemplazo, o simplemente, si yo lo saco y hago un puente acá, se me va a solucionar. Con un puentecito va a volver a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los switches de antena, fíjense acá, este más grandote, lo mismo, acá hay un contacto que casi no se ve, toco del otro lado, suena, 0 ohms. Entonces, así reconozco y pruebo los switches de antena. Ahora vamos con los chips, con los IC. Vamos a hablar básicamente de los dos tipos de IC más importantes. Este de acá es el que le mencioné hace un rato, el transceiver, también conocido como WTR. ¿Cómo lo voy a diferenciar del resto? ¿Cómo sé que es el transceiver? De dos maneras. La principal es porque todos los otros, si ustedes se fijan, tienen la soldadura por fuera, tienen patitas. En cambio, el transceiver tiene soldadura VGA, no se le ve. ¿Por qué? Porque tiene bolitas por debajo. Entonces, el transceiver es un chip más o menos grandecito que tiene las bolitas por debajo. Todos los otros que tienen las patitas hacia afuera, o casi todos estos grandotes, son amplificadores de potencia. Amplificadores para 2G, amplificadores para 3G, para 4G. Entonces, los que tienen las patitas hacia afuera son amplificadores, estos grandotes. Los que tienen la soldadura por debajo que no se ve, el que tiene, mejor dicho, es el transceiver o WTR. Les tiro otro tip, que en este caso, en esta placa, que es un J7 Prime, no se cumple. Pero fíjense acá, este es otro teléfono, ni siquiera me acuerdo. ¿Qué dice arriba del transceiver? WTR. Está, fíjense, y acá que me encuentro, amplificador, amplificador. Este es otro amplificador multibanda para 2G, 3G. Es importante que entiendan que esta parte es muy compleja y cuando estemos comenzando al principio, las fallas de señal realmente se dificultan bastante. No se desanimen. Aún a los que tenemos muchos años en esto, se nos hace difícil muchas veces solucionar los problemas de señal. ¿Por qué? Por la complejidad que tiene, la cantidad de componentes. Entender cómo funciona. Entonces, como tips básicos que les puedo dar para cuando estén comenzando, luego de haber verificado lo que dije antes del número de email, que no esté dado de baja, etcétera, es controlar las antenas. ¿Estamos de acuerdo? Como vimos acá. ¿Sí? Otra manera que yo tengo de probarlas
Es prender el teléfono, poner una tarjeta SIM y poner algo metálico acá en el medio, haciendo de antena, probar si levanta señal. ¿Estamos? Y por otro lado, si por ejemplo se hubiera quedado sin señal después de un golpe, el cliente dice, se me cayó y se me quedó sin señal. ¿Qué puedo probar? Resoldar, como ya he mostrado, mejor dicho, en los videos de práctica de soldadura, lo van a encontrar cómo resoldar un chip, un IC. Puedo probar resoldar el transceiver. ¿Por qué? Pues si por ejemplo, si me hubiera caído el teléfono y se me partió alguna soldadura, alguna bolita de soldadura, eso me lo puede dejar sin señal. Para un comienzo y para lo que es una reparación en nivel inicial, es lo recomendable. Ahora les tiro algunos tips extras para aquel que quiera ir un poquito más allá. Primero, el transceiver para que funcione, tiene que estar alimentado. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener un voltaje. Ese voltaje va variando de equipo en equipo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encender el equipo, la placa, ir al transceiver. Aunque yo no sepa a cuál componente va a ir el voltaje, yo sé que en alguno de los capacitores que rodea el transceiver, yo tengo que encontrarme un voltaje de alimentación. Entonces, ¿qué hago? Pongo el tester en voltaje, en medición de 20, pongo una patita a tierra, acá en la soldadura del blindaje, y con la otra me voy a los capacitores y empiezo a buscar a ver si tengo alimentación. ¿Está claro? Si no tuviera alimentación, ¿qué es lo que voy a verificar? Primero que todo, pongo en medición de continuidad y voy a verificar si en alguno de los capacitores cerca del transceiver no tengo cortocircuito. ¿Cómo se verificaba cortocircuito en los capacitores? Y una punta a tierra, y me tengo que fijar que estos componentes, ahí está marcando continuidad. De un lado sí y del otro lado no. De un lado sí y del otro lado no. Si hay cortocircuito ahí, ya tengo el problema. Puede ser el transceiver o un capacitor. Si no hay cortocircuito y aún así no aparece el voltaje de alimentación, ya el problema pasa a ser más grave. ¿Por qué? ¿Quién me envía esos voltajes de alimentación? El PMI. Y ya necesito entrar en una etapa de diagnóstico avanzado, que yo sé que todos queremos saber eso, pero es demasiada información para cuando estoy comenzando. Yo recomiendo en las fallas de señal, al principio, hacer verificaciones básicas. Y digo, ¿por qué? Porque es muy fácil dejar un teléfono apagado sin que prenda más si yo hago cosas indebidas acá. Les explico por qué. Hay alimentaciones de estos amplificadores de potencia que vienen directo de la batería, por ejemplo, o de la línea principal. ¿Qué quiere decir? Que si yo dando mucho calor pongo en corto esa línea, el teléfono se me apaga. ¿Por qué? Porque me tira la batería abajo. Entonces, en principio, yo recomiendo las mediciones básicas, sobre todo cuando no tengo experiencia. Las antenas, resoldar con mucho cuidado el transceiver, puedo resoldar los amplificadores, cambiar los amplificadores. Estos amplificadores son fáciles de cambiar porque no llevan soldadura abajo. Saco y pongo otro, verificar voltajes y hasta ahí. ¿Estamos? Paso a paso. Nos vemos en la próxima clase.